Vamos a abrir nuestra Biblia en el libro de Evangelio de Mateo, capítulo 17. Y quiero hablar esta mañana, mi mensaje es sobre la fe. ¿Cuántos necesitan fe? ¿Cuántos necesitamos más fe? La fe nunca podemos decir que es suficiente, tenemos que crecer en nuestra fe. En esta mañana vamos a hablar sobre la fe. Mateo capítulo 17, versículo 14. Y vamos a hablar sobre la fe pequeña. El título de este mensaje, he tenido que traer un título un poquito así. No sabía bien cómo llamarlo. Y lo hemos llamado así: fe pequeña o fe estancada. ¿Qué clase de fe tenemos? Lo he puesto en interrogante. Fe pequeña o fe estancada. Ahora vamos a verlo. En un ratito veremos a ver qué clase de fe es la que tenemos. Amén. Mateo 17, versículo 14 dice así. ¿Estamos ahí todos? Cuando llegaron al gentío, vino a él un hombre que se arrodilló delante de él diciendo: Señor, ten misericordia de mi hijo, que es lunático y padece muchísimo, porque muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Y lo he traído a tus discípulos, pero no le han podido sanar. Respondiendo Jesús dijo: Oh generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo acá. Y reprendió Jesús al demonio, el cual salió del muchacho, y éste quedó sano desde aquella hora. Viniendo entonces los discípulos a Jesús aparte, quiere decir un poquito más tarde en privado, le preguntaron, le dijeron: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Jesús les dijo: por vuestra poca fe. Por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, diréis a este monte: pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. No pudisteis por vuestra poca fe, porque si tuvieseis fe como un grano de mostaza. Un grano de mostaza es como la cabeza de un alfiler, es como la cabecita de un alfiler, chiquita, una semilla de las más pequeñas que hay. Si tuvieseis fe de esa medida, dice la Biblia, dice Jesús, diréis a este monte: pásate de aquí ya, y el tal obedecería. Qué tremenda respuesta de Jesús, que a veces nos resulta un poquito, hay interrogantes en esta respuesta que vamos a tratar esta mañana de resolverlas. ¿Cuántos dicen: Dios habla a mi vida esta mañana? Dame fe esta mañana como un grano de mostaza. Padre, en el nombre de Jesús, damos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Oramos que en esta mañana tu Espíritu se mueva con libertad, Señor. Que tú hables a nuestros corazones, a nuestras vidas. Señor, queremos crecer en nuestra fe, queremos avanzar en nuestra fe, pero solamente tu Espíritu Santo puede hacer el trabajo. Oramos y pedimos que seas tú obrando en nosotros. Manifiéstate, Señor, en tu iglesia esta mañana. Derrama tu Espíritu, derrama fe sobre tu pueblo, en el nombre de Jesús. Y recibe la gloria, la honra y la alabanza, Señor. Y todos decimos amén y amén. Denle una sonrisa a la persona que tiene cerca. Se ve la sonrisa por los ojos, Denle una sonrisa, se puede sentar. Gracias, muchachos. Se puede ver la sonrisa, sí. A veces pensamos que no porque vamos con la máscara, pero sí, también se puede ver si está uno enojado. Por vuestra poca fe, no pudisteis por vuestra poca fe. Porque de cierto os digo que si tuvierais fe como un grano de mostaza, poca fe, fe como un grano de mostaza, son interrogantes que vamos a tratar de resolver. Vamos a hablar de la importancia de la fe. La fe es el requisito, la condición principal para que el hombre pueda acercarse a Dios. La fe causa que el creyente pueda agradar a Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? Porque es imposible sin fe agradar a Dios. Hebreos 11:6. Porque es necesario que el que se acerca a Dios
crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hoy vivimos tiempos bien complicados. Vivimos tiempos, hermano, en donde somos guiados y vivimos por vista. Me quiero explicar. Estamos viviendo días donde la única cosa que parece ser de gran influencia en nosotros los hombres es nuestra vista natural. Yo venía comentando con mi esposa ahora cuando veníamos para acá de parte del mensaje. Y yo me acuerdo que cuando había una necesidad, cuando nosotros conocimos al Señor y había una necesidad, y lo he dicho varias veces y creo que esta también podría valer la ocasión. En cierta ocasión en el home había necesidad de bolígrafos. No había bolis. Y los muchachos fueron a nuestro pastor. Pastor, no hay bolis. ¿Qué hacemos? Vamos a orar. Le dijo el pastor, vamos a orar. Yo estaba ahí delante y pude escuchar esas palabras. Y yo añoro esos tiempos. Quizás sí habría unos cuantos euros o pesetas en ese tiempo, no recuerdo bien, para comprar 8, 10, 12 bolígrafos. No creo que sea mucho dinero, pero el pastor estaba poniendo en ellos un principio muy importante, que hombres y mujeres espirituales vivimos por el Espíritu. Hombres y mujeres espirituales dependemos del Espíritu Santo, dependemos de Dios. Y aunque podamos hacer cosas a veces, no quiere decir que no le pidamos a Dios dirección para nuestra vida. Ahora, la mayoría de creyentes hoy, y lo hablo por propia experiencia, por lo que yo puedo también ver, la mayoría de creyentes ya no buscan la dirección de Dios en sus decisiones. Las decisiones de la mayoría de personas que son llamados creyentes, hijos de Dios, están basados en sus sentimientos, en sus emociones, en cómo me siento, en cómo he amanecido, en cómo se presenta el día. Cuando se trata de dirección en la vida, de elecciones que hacemos, de ideas que decimos, de nuestro comportamiento moral, de nuestro comportamiento social, de lo que podemos ver y tocar, todos ellos parecen tener sobre nosotros influencias más fuertes que la fe. La fe es el requisito indispensable para acercarse a Dios, pero no estamos viviendo en fe. Yo no digo que aquí sí está pasando, aquí sí vivimos por fe. Gloria a Dios. Hablo en general, ¿verdad? Entonces, esta actitud, incluso entre cristianos, que seamos directamente dirigidos por la vista, es algo que debe de desaparecer, debemos de dejarlo al margen en nuestra vida. La palabra de Dios escrita, la palabra nos enseña que el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá. Ahora tenemos una necesidad, decimos, estamos ahora tratando también de arreglar algunas instalaciones y equipos y decimos, vamos a ampliar el equipo de sonido. Y no quiero tampoco hacer sentir mal a los hermanos, pero decimos, vamos a ampliar el equipo de sonido. Y yo les digo, mal dicho por mi parte, les digo, vamos a ver cómo estamos de dinero. En lugar de decirles, bueno, ponte a orar. ¿Cuántos me están entendiendo? Vamos a orar. Vamos a ver qué Dios dice, qué Dios hace. Vamos a ver hacia dónde nos lleva, nos dirige el Señor nuestro Dios. Vamos a hacer algo para el reino, así que tenemos que pedirle a Dios dirección. Sí que puede haber unos cuantos euros para invertir en el equipo, claro que sí. Pero ¿dónde queda el consejo, la palabra? ¿Dónde queda la dirección de Dios? Ahora, Dios no quiere que vivamos así. Dios no quiere que tú y yo vivamos por lo que vemos. Dios quiere que tú y yo vivamos por lo que Él dice. Como únicamente se le puede complacer a Dios es creyéndole a Él, caminando a la luz de su palabra,
reconociendo que sin la palabra, que sin la luz de su palabra, que sin su dirección estamos perdidos. Somos como ovejas que vamos al matadero, como dice la Escritura. Incluso cuando las circunstancias parecen estar en contra, tenemos que ser conscientes de que tenemos que orar, tenemos que buscar la dirección de Dios. Las cosas visibles a nuestros ojos son temporales. Las cosas que no se ven son eternas, dice la Escritura. Las que podemos ver, las podemos ver por un tiempo, pero las que no se ven son las cosas que realmente el creyente necesita experimentar. La fe tiene un fundamento y el fundamento de la fe es la palabra de Dios. La palabra de Dios es el único fundamento de la fe y es un fundamento seguro, es un fundamento sólido que nunca puede ser sacudido. El cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, dice el Señor. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, dice Romanos 10:17. Así que depende de nosotros si vamos ahora a comprometernos con la palabra de Dios y a empezar a vivir por fe. Depende de nosotros si vamos a pararnos sobre sus promesas que nos han traído hasta aquí, preciosas promesas que tenemos todos y cada uno. Pero es la palabra de Dios la que acumula fe, la que desarrolla la fe en nuestros corazones. La fe nos invita, la fe nos abre la puerta a que no se nos pruebe, no que se nos pruebe la existencia de Dios, sino que aceptemos la existencia de Dios, por ejemplo. No tenemos que probar nada, simplemente tenemos que creerlo para agradar a Dios. Para eso necesitamos la fe, porque es imposible agradar a Dios si no tenemos fe. Es necesario que nos acerquemos a Él, creyendo, como dice Hebreos 11:6. Por tanto, la fe es un deber de nosotros los cristianos hacia el Señor. Con fe podemos esperar en Dios. Con fe podemos recibir de Dios. Con fe podemos ir adelante en la situación que nos ha tocado vivir en este tiempo. Con fe podemos ir adelante en la economía en este tiempo, en la salud en este tiempo. Con fe podemos ir adelante en el cuidado de nuestra familia en este tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Con fe, es con fe, hermano, no es por vista, no es por sentimientos, no es lo que dicen las noticias, es por fe en nuestro Dios. Es por fe en nuestro Dios. Cuando creemos a Dios le agradamos. Cuando aquí en esta escritura vemos, cuando habla de la fe como un grano de mostaza, esta expresión de la fe como un grano de mostaza aparece 2 veces en las Escrituras. Primero en este texto que acabamos de leer en Mateo 17, 14, 20. Los discípulos no podían liberar a un joven, no tuvieron fe para orar por él y para que fuese sanado, a pesar de que Jesús ya le había otorgado autoridad. A pesar de que Jesús ya les había dado esa potestad de ir y hollar escorpiones y serpientes. Ya les había dado esa autoridad. Pero sin embargo ellos no pudieron hacerlo. Y cuando le preguntan a Jesús, Señor, ¿por qué no pudimos? El Señor les responde, por vuestra poca fe. Porque si tuvieseis fe como un grano de mostaza, nada se os resistiría. Por vuestra poca fe. En Lucas 17 hay un pasaje parecido que dice que le dice a sus discípulos el Señor, si tuvieseis fe como un grano de mostaza, podríais decir a este árbol, a este sicomoro, desarráigate y plántate en el mar y os obedecerá. Date cuenta el ejemplo que pone Jesús. Ahora, ¿qué quiere decir? Que ellos podían hablarle a ese árbol y ese árbol se iba a desarraigar y se iba a plantar en el mar. No está hablando Jesús literalmente, está poniendo un ejemplo de lo que es la verdadera fe. A veces pensamos que la Biblia habla literal, la Biblia habla por figuras también. De lo que es la verdadera fe. Haciendo uso de ese grano de mostaza como ejemplo, Jesús habla metafóricamente del incalculable poder de Dios a través de la fe, que se activa en la vida de aquellos que tienen fe verdadera. Entonces sabemos que esta declaración sobre mover montañas y sobre desarraigar árboles, pues es algo literal.
Hay que interpretarlo literalmente. La clave para entender estos pasajes es la naturaleza de la fe, lo que Jesús quiso enseñar a los discípulos. La fe es un don de Dios, dice la Biblia. La fe nos la ha dado Dios, nos la da Él cuando venimos a sus caminos. El poder de la fe manifiesta la naturaleza poderosa, omnipotente de nuestro Dios y que otorga y que da fe a los suyos para obrar y para pedir cosas imposibles. Porque la fe la necesitamos para, cuando está diciendo del árbol que se desarraiga y que se va al mar, cuando está diciendo de mover montañas, está hablando, cuando tenéis fe como un grano de mostaza, podéis pedir cosas que para vosotros son imposibles y Dios las va a hacer. ¿Está diciendo eso? Está diciendo literalmente eso. Así que el grano de mostaza es uno de los más pequeños que existen, es decir, que en conclusión la cantidad de fe necesaria para realizar cosas grandiosas es una fe muy pequeña. Cuando Jesús dice que para realizar algo grande solamente se necesita un poquito de fe. Tal como en la parábola del grano de mostaza. La parábola del grano de mostaza, Mateo 13, habla, dice, el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Está hablando de la semilla de la mostaza sembrada y cómo crece. Y Jesús utiliza este ejemplo para decir o para subrayar que lo poco es mucho en las manos del Señor. Cuando el Señor toma lo poco que tenemos, nuestra poca fe, nuestra fe como grano de mostaza, Él lo convierte en mucho. Ahora, en la parábola del grano de mostaza termina siendo, dice la Escritura, un árbol grande, gigantesco, que representa, Jesús lo está hablando en este momento y representa los inicios de la fe, los inicios del cristianismo, en lo que unos pocos cristianos comenzaron a predicar y enseñar el Evangelio, y con el tiempo eso ha crecido y creció a proporciones inmensas. Y en este momento está abarcando a todo el mundo y se está difundiendo y se está avanzando. Y el reino de los cielos sigue avanzando. Es lo que está diciendo el Señor con esta parábola. Y lo mismo ocurre con una pequeñísima medida de fe. Cuando en realidad nuestra fe a veces consideramos que es tan pequeña que decimos, bueno, no sé si el Señor va a oír mi oración. No sé si el Señor va a escuchar mi oración. Estamos actuando como actuaron los discípulos. Cuando es verdadera fe y cuando esa fe proviene de Dios, cuando crece a proporciones en la vida enormes, cuando crece en la vida de los creyentes y afecta la vida de todas las personas con las que entran en contacto, entonces se está hablando de la fe como un grano de mostaza. En la Escritura y en escritos misioneros encontramos testimonios de personas que con una pequeña fe hicieron en algún momento de su vida grandes y hermosas obras para el Señor. Nuestro ministerio es un ministerio de fe. Comenzó de nada, de algo pequeño. Comenzó en un hogar en Los Ángeles, una familia con hijos en su casa. Y hoy en día es un ministerio a nivel internacional. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Ahora quiero hablarte, antes de dar un poquito, de encajar todo, quiero darte lo que es el potencial de un grano. El potencial de un grano de mostaza. El tamaño tan pequeño de un grano de mostaza es solo una de sus características. La planta de mostaza es una hierba de rápido crecimiento. Dice que en un año puede crecer hasta 3 o 4 metros de altura. Y era la semilla más pequeña que se plantaba en Israel en ese tiempo, los judíos en sus huertos. Jesús la usa como ejemplo, por lo que le llamaban el grano más pequeño, la semilla más pequeña. Pero una vez que crecía era la planta más grande del huerto. Una semilla no hace nada hasta que se planta. Tú puedes tener semilla en tu mano, pero si no la plantas en la tierra no puede hacer nada. Y pareciera ser que Jesús nos dice que la fe se planta. Cuando dice, cuando tú tienes fe como un grano de mostaza, dile a este árbol, dile a esta montaña, háblale a esta montaña.
Está diciendo como cuando tienes fe puedes hablar, puedes declarar. Y se refiere a la palabra de Dios. Si tienen fe como un grano de mostaza, puedes decir. Y es decir, para tener fe como ese grano de mostaza debemos de decir algo. Entonces, decir lo que Dios dice en su palabra es lo que mejor, es la mejor de las opciones. Una semilla también, una semilla puede empujar una piedra. Yo he visto en casa, cuando la mala hierba se mete por ahí por las losas de cemento y empieza a crecer, levanta hasta la piedra, levanta hasta la losa. Empieza a crecer esa hierba y si no la arrancas, si no la quitas, la losa de cemento se revienta, se levanta. Y puede empujar obstáculos de esa clase, puede empujar rocas. Hemos visto árboles aquí en la avenida Cataluña, como han tenido que quitar los plátanos aquellos que quitaron, porque estaban levantando la acera, estaban rompiendo la calle. Porque la semilla, el árbol es así, la naturaleza es así. Puede empujar esas rocas, puede empujar esos obstáculos, pero no lo hace instantáneamente, sino que toma su tiempo. Un grano no desplaza impedimentos al momento, sino que toma su tiempo. No lo hace de manera explosiva, sino mediante una expansión. Cuando eso se pone a crecer, ese crecimiento empuja constantemente esa semilla, creciendo esa planta para arriba y para el ancho y para afuera. A medida que una semilla se convierte en planta, cuando eso se hace ya grande, sigue consumiendo nutrientes de la tierra, sigue alimentándose de la tierra y por lo tanto sigue creciendo y haciéndose más grande y más fuerte, desplazando impedimentos, desplazando rocas, desplazando piedras hacia afuera y hacia lo ancho. Ahora, ninguna semilla se ve afectada por lo que hace otra semilla. Aunque otras mueran, ella puede seguir viva. Puede seguir creciendo. Ella sigue adelante porque el grano de la semilla es persistente. Nunca se da por vencido. Y mientras tenga nutrientes en la tierra, mientras tenga el agua para alimentarse, esa semilla, esa planta seguirá creciendo. ¿Cuántos me están entendiendo esta mañana? Lo único que detiene a una semilla, lo único que para a una semilla es la muerte. Si se muere esa semilla, también lo hemos visto. Mi esposa ha plantado tomates y hay uno que le ha salido y otro que se ha muerto. ¿Verdad? Y lo único que para una semilla es la muerte. Si se muere la semilla, detiene su crecimiento y su proceso de producción del fruto. Y esta es quizás la característica más importante del grano de mostaza. Jesús la usó como un ejemplo porque es una semilla que nunca se da por vencida, a pesar de ser la más pequeña. Cuando Jesús compara el tamaño de la fe, lo compara a la semilla de la mostaza, está diciendo que lo poco es mucho en las manos de Dios. Que lo poco es mucho cuando viene de Dios. Uno puede comenzar con poca fe, uno puede comenzar escuchando palabras como las que yo escuché ese día, que el pastor le decía a los hermanos, hay que orar por estos bolis, y uno se queda así parado diciendo, wow, ¿por bolis? Y uno puede comenzar con esa poca fe y poco a poco hacerse imprescindible en tu vida. Cuando entregas a Dios el timón de tu vida, cuando entregas a Dios tu corazón y todo lo que tú eres y todo lo que tú deseas ser, tus sueños, tus anhelos, tu futuro, todo comienza a renovarse, todo comienza a cambiar. ¿Por qué? Porque tienes que empezar a buscar a Dios más intensamente. Tenemos que aprender, amados, a buscar a Dios en todas las cosas. Tenemos que hacerlo. Sin darnos cuenta, los demás comienzan a ver en nosotros algo distinto, algo diferente. Empiezan a preguntarse por qué estamos siempre felices. Empiezan a preguntarse por qué estamos siempre sonriendo, porque estamos cambiando, porque estamos confiando en el Señor, porque el cambio es siempre para lo mejor. Tan suave como la llegada de la primavera, así es la vida de un creyente, la vida de fe de un creyente, que empieza a crecer, que empieza a desarrollarse. Pero recuerda, la semilla solo tiene poder cuando entra en la tierra y muere. Si la semilla permanece fuera de la tierra, si la semilla no muere,
dice la Escritura que no va a producir la vida, no va a producir el fruto. Pero si la semilla muere, eso es que lleva mucho fruto. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Ahora, no nos gusta que muera la semillita, no nos gusta que muera, y por eso no nos gusta que vengan tiempos de crisis. Cuando muere la semilla es cuando vienen tiempos como estos. Tiempos en donde nuestra fe tiene que empezar a ponerse en práctica. Donde empezamos a mirar al cielo y decimos, Señor, ¿qué está pasando? ¿Dónde voy a ir? ¿Qué va a pasar con mi vida? Cuando empezamos a confiar en el Señor en todas las cosas. Y no nos gusta que vengan estos tiempos, pero van a venir. Cuando se acabe va a venir otro más adelante. Mientras estemos en esta tierra, van a venir crisis a nuestra vida. Van a venir desiertos, van a venir complicaciones, va a venir enfermedad a nuestra vida cuando ya seamos más mayores. Van a venir cosas. Sin embargo, toda esa adversidad, todo ese problema, toda esa situación de prueba es parte de la fertilidad, es parte del fruto que va a crecer, es parte de lo nuevo que va a venir a tu vida. Es parte de lo que Dios va a hacer en tu vida. Es fácil tener fe con cosas bonitas cuando todo está bien. Qué fácil que es tener fe y decir, oh, Dios me ama y Dios me cuida. Cuando todo está bien, el trabajo está bien, la familia está bien, todo está bien, la salud está bien, todo está bien. Pero nuestra fe no se va a probar ahí, nuestra fe se va a probar en tiempos de dificultad, en tiempos como estos. Entonces, no nos gusta que venga y sin embargo toda adversidad, toda situación va a ser parte de ese trabajo, de la semilla, de la fertilidad y de fruto abundante para la gloria del Señor. Ahora, ¿qué pasa con el ser humano? ¿Qué pasa con la persona? Por naturaleza somos impacientes, no nos gusta esperar. Pero lo importante es que Dios se lleve siempre la gloria. ¿Cuántos dicen amén? No nos gusta esperar, pero sabemos que Dios se lleva la gloria. Sabemos que el Señor se va a llevar la gloria. Así que la pregunta, ¿cómo crecer a una fe como un grano de mostaza que dice Jesús? ¿Qué queremos decir o qué quiero decir cuando llamamos a este mensaje fe pequeña o fe estancada? Jesús está comparando la poca fe de los discípulos como una fe estancada. Le está diciendo, por vuestra fe estancada, no habéis podido. Yo le quiero dar otro énfasis, por vuestra fe humana. Por vuestra fe en las cosas que podéis tocar, en las cosas que podéis ver, por vuestra fe limitada. Jesús está comparando la poca fe de los discípulos como una fe estancada. En otras palabras, fe humana, fe basada en lo que se ve, fe basada en lo que puedes tocar, fe basada en lo que tú sientes, sentimientos. Qué mal están haciendo los sentimientos a la obra del Señor. Es que siento que eso no es fe. Eso son emociones, son sentimientos. En otras palabras, fe humana basada en todo eso. Luego Jesús utiliza el grano de mostaza para hacernos entender y para ilustrar el tipo de fe que nos hace falta. Por vuestra fe humana, por vuestra fe en lo que estáis viendo, no habéis podido liberar a ese muchacho. Pero si tuvieseis fe como un grano de mostaza, si tuvieseis fe como de Dios, pero pequeñita, diréis a este monte, muévete, y el tal se movería. ¿Cuántos me están entendiendo esta mañana? Esa es la fe que nosotros necesitamos. No la fe basada en lo que yo veo, en lo que yo siento, en lo que yo puedo percibir, en lo que ven mis ojos, en lo que oyen mis oídos. Fe basada en lo que dice la palabra de Dios. Esa es la fe de Dios. Así que Jesús utiliza ese grano de mostaza para dar la ilustración de este ejemplo tan precioso de la fe. Porque el grano de mostaza, por pequeño que es, crece mucho. Y crece mucho. Usó esa metáfora, ese ejemplo, porque es uno de los granos, como decía al principio, que más grande hace la planta. Es decir, se supone que nuestra fe va a crecer. Es de suponer que nuestra fe va a crecer. Dice la Biblia, porque la fe viene, ¿por qué? Por el oír. ¿Y qué luego dice? O sea, lo dice de otra vez.
Le dice por el oír y luego dice y lo repite, y por el oír. Es decir, no vas a oír una vez, por el oír y el oír de la palabra de Dios. O sea, está diciendo, tienes que seguir escuchando, tienes que seguir oyendo, tienes que seguir practicando la palabra de Dios para que tu fe pueda seguir creciendo. Es lo que está diciendo aquí. Es decir, se supone que nuestra fe debe de crecer y mucho debe de crecer. Al principio nuestro concepto de la fe es pequeño. Cuando vinimos a Cristo, nuestro concepto de la fe puede ser algo pequeño y es una fe que viene de escuchar y de creer la palabra de Dios. Entonces, después, la única manera de que crezca nuestra fe, la única manera de que siga creciendo nuestra fe es siguiendo escuchando la palabra, siguiendo poniendo por práctica la palabra y también, es decir, ponerla por obra, ponerla por práctica. Una fe como un grano de mostaza es una fe que no se conforma siendo pequeña. La fe, al igual que crece ese grano de mostaza, esa semilla de mostaza, al igual que crece, así dijo Jesús que debía de crecer nuestra fe. ¿Por qué puso Jesús un ejemplo de una semilla? Puso el ejemplo de una semilla para que entendamos que nuestra fe no puede quedar estática, sino que crece y se desarrolla. Crece y se desarrolla. Entonces es una fe que se sumerge en la palabra, entra en la tierra de la palabra de Dios, una fe que se arraiga, que crece y crece y crece. ¿Cuántos dicen amén? Una fe pequeña es capaz de mover montañas, dice Jesús. Esta palabra, esta propuesta de Jesús nos cuestiona sobre cómo es nuestra fe, que quiere siempre resultados. Siempre queremos resultados. Siempre queremos y deseamos ser que nuestra fe sea la más grande, que quiere respuestas rápidas, eficaces de Dios en nuestro diario vivir. Entonces necesitamos poner en práctica lo que dice Jesús. La palabra de Dios, la oración. Insistimos siempre en eso. Pero ¿por qué insistimos? Porque en ocasiones nuestras decisiones, las decisiones que se toman hoy día, en general, están basadas en sentimientos, no en la fe verdadera. Una fe pequeña es capaz de mover montañas. Entonces la fe no necesita ser grande para mover montañas. Puede ser pequeña como un grano de mostaza, pero es una fe que proviene de Dios. No es una fe basada en nuestros sentimientos, en nuestras emociones. No es una fe que está limitada por lo que vemos o por lo que oímos. No es una fe que está parada, sino es una fe que se está desarrollando, que quiere dar sentido a la vida para llenar de luz nuestros momentos más duros, más difíciles, más oscuros. Una fe pequeña tiene que ser constante. Para que la fe crezca, tiene que ser constante. No puede ser de carrusel. Una fe tiene que ser, una fe que crece es una fe constante. Que las emociones sabe apartarlas, que los sentimientos sabe dejarlos, que la mente está parada ahí, la mente natural quiero decir. Y es una fe que crece, es una fe que se desarrolla. Una fe pequeña tiene que ser vida, tiene que estar viva. No puede ser una fe que mira constantemente al pasado. No puede ser una fe que está mirando constantemente, ay, me acuerdo de Egipto, me acuerdo de los espárragos de Egipto, me acuerdo de las lechugas de Egipto. Tiene que mirar hacia adelante, olvidar el pasado. Una fe pequeña tiene que ser alegre, sin tristezas que te hacen tambalearte, sin tristezas que te hacen desconfiar de Dios, tu Señor, tu Salvador. La fe tiene que ser activa. Una fe inactiva, una fe pasiva no va a funcionar. La fe tiene que ser activa, con un compromiso permanente de empujar la montaña, de empujar la prueba, de empujar la circunstancia, de seguir creciendo a pesar de. La fe tiene que ser real. La fe tiene que ser cotidiana, diaria, sin aislarla de la realidad que vivimos, sin aislarla, sin tratar de desfigurarla, sin tratar de poner algo más que no proviene de la palabra de Dios. Una fe bíblica. Muchos de los ejemplos de la Biblia recalcan la importancia de las cosas pequeñas. Muchas cosas pequeñas comenzaron
Muchas cosas pequeñas tuvieron fin poderoso. La Biblia nos dice que no menospreciemos los días de las cosas pequeñas, como por ejemplo un talento. Un talento hizo la diferencia en aquellos siervos en los que aquel señor dejó a uno 5, a otro 3 y a otro 1. Uno hizo la diferencia y era algo pequeño. 5 panes y 2 peces hicieron la diferencia en una multitud, un día, una tarde, donde había una necesidad imperiosa por sostener a todas aquellas personas. Y esos 5 panes y 2 peces, algo pequeño, pero que marcó la diferencia. Una decisión pequeña en el huerto del Edén marcó la diferencia en nuestro futuro, en nuestro destino. Una barca en un diluvio marcó una diferencia en una familia, algo pequeño. Una promesa a Abraham que llevaría la bendición al mundo entero, algo pequeño. Un hombre sencillo, Moisés, que sube a una montaña y lleva las leyes morales al mundo, algo pequeño. Un pastor que llegó a ser rey, algo pequeño y que cambió el curso de la historia. Un puñado de harina y una gota de aceite. Eso fue también lo que, mezclados con la obediencia, ayudaron a subsistir al profeta de Dios y a su familia durante 3 años de hambre. Algo pequeño. Ejemplos de las cosas pequeñas. Hasta un poquitín de fe, mayor que un grano de mostaza, dice Jesús que puede mover un monte. Pero la diferencia, para que entendamos este texto, que yo estoy seguro que muchos se han preguntado en ocasiones, la diferencia es que Jesús está comparando la fe humana, la fe que se basa en lo que se ve, en lo que se toca, en lo que se entiende, y el grano de mostaza que representa la fe pequeña pero poderosa del todopoderoso Dios al cual servimos. ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Eso es lo que tenemos que recibir en nuestro corazón esta mañana. No pienses que una pequeña luz en medio de tanta oscuridad no va a servir. ¿Sabes lo que? La oscuridad, la negrura de la oscuridad, si tú pones una vela a 1 kilómetro, enciendes una vela, tú vas a verla. Tu luz, tu pequeña luz, tu pequeña fe puede alumbrar en este tiempo a muchas personas que no tienen luz, a muchas personas que no tienen esperanza. Nunca pienses que no vale la pena. Vale la pena porque la oscuridad se ve. En la oscuridad tú vas a ver esa luz de mucho creyente, de mucha gente que tiene fe verdadera, fe bíblica, fe en el Dios Todopoderoso, que ha dejado la fe humana, la fe en lo que puede ver, en lo que puede tocar, en lo que puede palpar a un lado, y se ha fijado y se ha metido en una fe que tiene que ver con el Todopoderoso Rey de Gloria. Y así es. A todos nosotros se nos ha dado una medida de fe. A todos nosotros se nos ha dado una medida de fe. Romanos 12:3. La salvación se recibe por fe. Somos salvos por la fe. La sanidad del cuerpo se recibe por la fe. Los dones los recibimos por la fe. Todo lo que Dios da, todo es en base de la fe. Así que una fe pequeña, pero es una fe pequeña que puede crecer. Es una fe como un grano de mostaza, pero es una fe que puede crecer. Este texto, quizás para muchos de nosotros, estaba un tanto confuso. ¿Qué quiere decir Jesús con eso? Quiere decir esto. Quiere decir, vosotros no habéis podido hacerlo porque vuestra fe está basada en lo que podéis ver. Vuestra fe está basada en lo que humanamente podéis hacer, en lo que humanamente está en vuestra fuerza. Pero yo te digo que si tú tienes fe de Dios, fe sobrenatural, fe que viene del cielo, como un grano de mostaza, diréis a este árbol, desarráigate de aquí, plántate en el mar, y el tal lo haría. Imagínate cuando esa fe crezca. Imagínate, y está usando Jesús ese ejemplo, esa metáfora, para que entendamos que no hay límite del poder de Dios en nuestra fe. El Señor puede usar nuestras vidas si nosotros estamos dispuestos a obedecerlo y a recibir esa fe pequeña, pero que sigue creciendo como ese grano de mostaza. ¿Cuántos dicen amén? Que sigue avanzando como ese grano de mostaza. La tarea nuestra tarea como creyentes mientras caminamos en esta tierra es crecer a una fe inamovible, a una fe fuerte, a una fe del cielo, a una fe de lo alto. El mayor enemigo de la fe es la incredulidad.
Incredulidad es dudar de Dios, dudar de la palabra de Dios, no tener en cuenta la palabra de Dios para nuestras decisiones diarias. Cuando yo tomo decisiones diarias basadas en mí mismo, en mis sentimientos y en mis emociones, estoy diciéndole al Señor, Señor, no necesito tu ayuda. Eso es lo que estoy haciendo. Pero como lo necesito, por eso antes de salir de casa tenemos que pedirle a Dios, Señor, en este día mi trabajo, en este día mis hijos, en este día mi salud, en este día mi iglesia, mis hermanos, en este día todo lo que tiene que ver con nuestras vidas, Señor, cuídalo. Porque necesitamos a Dios. Esa es la fe, como ese grano de mostaza. Esa es la fe que tú y yo necesitamos en este tiempo. Si Dios ha dicho algo en tu vida, si Dios lo ha prometido por escrito en su palabra, si Dios lo ha dicho a través de su palabra, no lo dudes, créelo, créelo. Dile a tu hermano, créelo. Las promesas y los milagros son para los que creen. Lo voy a repetir, amado. Las promesas y los milagros son para los que creen. Los que creen. Las bendiciones de Dios son para aquellos que las piden y las quieren recibir. Señor, deseo que me bendigas. Deseo que me cuides. Deseo que estés haciendo en mi vida tus promesas. Los que quieren recibir esa promesa. Esas son las bendiciones del Señor. Jesús dijo que la fe puede ser pequeña, como un grano de mostaza, pero que puede crecer, dice, hasta hacerse un árbol tan grande que toda clase de animales vengan y hagan sus nidos, que todo el mundo venga ahí. Está diciendo, tu fe puede crecer hasta lo más inverosímil, hasta lo que tú no puedas creer. Valga la expresión, permíteme la comparación. Hasta tu fe puede crecer. Tu fe puede crecer de tal manera, de tal forma, hasta hacerse inamovible, hasta que venga un día que estés en un lugar y que digas, si Dios me ha llamado, si Dios me ha dado su promesa, si es Dios el que está conmigo. Lo decíamos la semana pasada, si tu presencia no debe ir conmigo, no nos saques de aquí. Pero si tú me has llamado, si tú me has escogido, si tú me has separado, Señor, aquí estoy para hacerlo. Nada me va a mover. Ni lo que oiga por allá, ni lo que escuche por allá, ni si me dicen que está oscuro, ni si me dicen que está claro, ni si me dicen aquello o lo otro, yo no voy a creer a nada, sino que lo único que voy a creer es lo que tú dices en tu palabra. Eso es fe, esa es la fe. Jesús te invita a tener fe esta mañana y te invita a tener fe en todas las posibilidades. Entra en la fe del Señor. Entre la fe y las dudas, el Señor construye un puente que te ayuda. No pongas fe en las cosas. No pongas tu fe en lo que tú puedes ver. Pon tu fe, hermano. 40 minutos. Pon tu fe en Dios. No pongas tu fe en las cosas. Amén. Y como ya me ha avisado, ya tengo que parar aquí. Pero no pongas tu fe en las cosas. Pon tu fe en Dios. Cuando necesites un boli, ora por el boli. Y vas a ver, te van a dar el mejor boli del mundo. Qué tiempos. ¿Por qué decimos esto? Porque hoy día, tristemente, muchas personas dependen más de las cosas que de Dios. Creen en muchas cosas, pero no creen lo suficiente en Dios. Deja que tu fe se ancle en el Señor. Ejercita tu fe en el poder salvador de Cristo. Y deja que Cristo sea el director de tu vida y serás bendecido eternamente. Deja que Cristo sea el que dirige tu vida, el que da sentido a tu existencia. Al fin y al cabo, Él ha pagado por nuestra redención. Él nos ha comprado. Ya no somos nuestros, ya le pertenecemos a Él. Así que lo que Él haga con nosotros, pues Él sabrá. ¿Cuántos dicen amén?
Así que vamos a creerle a Dios. Vamos a creerle a Dios. Vamos a tener esa fe chiquita, pero que puede crecer. Y que no sea como la fe de aquellos discípulos. Es lo que quiso decir Jesús. Estás confiando en la fe que tú puedes controlar, que tú puedes entender. Pero la fe bíblica no se puede entender. La fe del Señor no se puede entender. Baja tu rostro donde estás. Le decimos: Padre del cielo, te damos gracias. En esta hora, Señor, te agradecemos por todo lo que has hablado en nuestro corazón, en nuestra vida. Oramos que tu Espíritu, tu presencia, tu gracia sobre nosotros nos ayude a crecer en nuestra fe. Señor, este pasaje se nos ha abierto a nuestra vida, se nos ha aclarado el por qué pusiste aquel ejemplo de la semilla de mostaza. Y así como la semilla puede crecer y hacerse un árbol grande, así tú deseas que nosotros crezcamos en nuestra fe, que podamos avanzar, que cuando vengan tiempos de oscuridad podamos ver, Señor, más allá de esa oscuridad, más allá de esa situación, y poder entender que tú estás con cada uno de nosotros. Te agradecemos, Señor, por todo lo que haces y seguirás haciendo, Padre, en nuestra vida. En el nombre de Jesús, recibe toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Padre del cielo. Gracias, Señor. Ponte de pie conmigo esta mañana. Vamos a adorar a Dios por un momento. Le vamos a decir: Señor, gracias.